Bendiciones a todos. Es un gusto estar acá nuevamente con ustedes. Mi nombre es Juan José Grajeda y estamos aquí presentes para la lo que conlleva la oración que le hemos nombrado en el nombre de Jesús. ¿Esto por qué? Por enfocados en el hecho de que debemos orar en el nombre de Jesús, y orar en el nombre de Jesús no necesariamente significa de que cuando yo termine una oración diga en el nombre de Jesús, sino que representa de que yo debo orar en la palabra de Dios, debo orar en amor, debo orar en misericordia, debo orar en justicia, debo orar en juicio. Y asimismo, si yo hago esto, lo que va a suceder es de que voy a honrar al Padre y voy a honrar al Hijo. Así que es importante que todos oremos basado en esto. Y a causa de ello, pues hemos abierto este espacio para orar todos juntos. También la palabra de Dios dice que si dos o tres se pusieran, estarían reunidos en mi nombre, yo ahí estaré. Y también la palabra de Dios dice que si dos se pusieran de acuerdo, en todo lo que se pusieran de acuerdo, será hecho. Entonces, este es nuestro sentir y la idea también es glorificar al Padre y al Hijo, porque su palabra dice de que si oramos en el nombre de Jesús, glorificaremos al Padre. Entonces, el día de hoy vamos a orar basado bueno, ya lo que hemos venido hablando, que es lo que es la batalla espiritual, la lucha espiritual, juntamente con la armadura de Dios. Y en este caso, vamos a ver el versículo de Efesios 6:18, que vamos a orar para poder orar en todo tiempo. Para los que no conocen la temática o el modo que nosotros hacemos, prácticamente lo que hacemos es dar un versículo o algún tema y basado en ese tema lo comentamos por un tiempo, y a veces son 10 minutos, 15, 20, no tenemos como que un tiempo exacto. La idea es lograr transmitir de buena manera la idea o el mensaje o el comentario, enseñanza, etcétera, para todos estar basados bajo un mismo sentir y luego ese sentir transmitirlo en una oración juntamente con Dios. ¿Por qué? Por el hecho de, como la palabra dice, estaban unánimes juntos o bajo un mismo sentir. La Biblia dice tener este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, y ese sentir involucra también forma de pensar. Entonces vamos a orar para iniciar, para pedirle al Señor Jesucristo que nos ayude en la transmisión del- de su verdad, en nosotros aprender a entender, comprender y recibir sabiduría y revelación que Él mismo nos ha dicho, que pidamos sabiduría y revelación como Él conoce las cosas. Le damos gloria a nuestro Padre Celestial y entremos en oración. Padre bendito, en el nombre de Jesús venimos a ti con suma alegría, sumo gozo, buscando tu nombre, buscando tu presencia, buscando tu verdad. Ayúdanos, por favor, Padre eterno, en tu justicia y tu piedad. Guíanos cada día para adentrarnos en tu presencia y tu verdad, papito lindo. Gracias te damos por toda la misericordia derramada, toda la misericordia que has brindado a nuestros corazones y que brindas en nuestras vidas, Padre. Te agradecemos, Padre, por toda esta bendición, por toda esta piedad y por toda esta misericordia. Ayúdanos, por favor, a adorarte, a rendirnos ante ti, a buscarte con un corazón sincero y adorarte en espíritu y verdad, Padre. A ti la gloria, la honra, el honor y el poder y la alabanza. Te queremos agradecer, Padre, por toda tu misericordia. Ayúdanos, por favor, nos entregamos hoy a ti, Padre, Cordero de Dios, y ayúdanos, por favor, a orar y aprender hoy de ti, Padre. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, entonces vamos a iniciar. Entonces el tema es orando para orar en todo tiempo. Efesios 6:18. Em, Esto es bien importante de este versículo o este tema, porque va ligado a lo que hemos estado leyendo de Efesios capítulo 6 acerca de la armadura de Dios. Em, que no es solo no es solo el hecho de colocarnos la armadura, como ya hemos hablado de no solo como hay personas que lo que hacen es leer Efesios 6 para colocarse la armadura, orar para colocarnos la armadura, sino también la palabra lleva a darnos a conocer, como hemos ya hablado en varias ocasiones, que tenemos que aprender a practicar, andar con la armadura de Dios, porque se practica. Tenemos que llevar a una perfección tanto el yelmo como la coraza, como
el cinto, el calzado presto para el evangelio de la paz, la espada del espíritu y el escudo de la fe. Todo tenemos que aprender a practicarlo para ser efectivos en todo lo que hacemos y también aprender a andar en esa armadura. Ahora, hay algo bien importante que dice Efesios 6:18, es decir, el anterior, Efesios 6:17, habla acerca del yelmo y la espada, pero luego continúa con este verso que es el 6:18 y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces vemos que mm, al al pasaje siguiente de hablar de una armadura, hace mención de esto, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Entonces, para la guerra, para la parte de la batalla espiritual, la guerra espiritual que enfrentamos con el enemigo, no únicamente tenemos que colocarnos solo la armadura, sino que también nos lleva a la oración en todo tiempo. Entonces veamos el pasaje del cual nos hemos basado para orar es prácticamente estas casi, no sé si 2 semanas o semana que hemos estado con esto, porque es importante que oremos. No solo, como ya hemos mencionado, el hecho de que nosotros oremos acá reunidos con un sentimiento, un sentir, un pensamiento, un fluir en Cristo, sino también porque necesitamos, tenerlo en nuestras oraciones diarias. Necesitamos prácticamente orar cada día por esto. Eh, Veamos Efesios 6:11 al 13. Vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces acá nos da, como ya mencionamos diferentes ocasiones, el para qué el uso de la armadura y aparte el para qué, el por qué. Entonces dice, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si a veces no hemos estado firmes nosotros por que nos tientan y pecamos y o tal vez nos quieren ofender o diversidad de situaciones que vivimos o inclusive tenemos unas batallas o guerras espirituales de diferentes tipos, si no hemos permanecido firmes es porque no tenemos la armadura de Dios. Ahora dice el 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces nos dice en el principio que tenemos que vestirnos de toda la armadura. Ya hemos mencionado también que tenemos que aprender a usar toda la armadura, no partes de la armadura, sino toda la armadura para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Luego menciona las entidades que gobiernan y que atacan al hombre, que no son necesariamente humanos, sino que toman al ser humano para que sea influenciado. ¿Cómo así? El mejor ejemplo es el hecho de entender de que ellos fueron entes espirituales de verdad, pero que al momento de caer en su rebelión, se transformaron en entes de tinieblas, pero tuvieron un aprendizaje. Entonces, en ese aprendizaje, pues prácticamente aprendieron de Dios de alguna manera porque estuvieron conectados y le fue dada una naturaleza. Por ejemplo, si vemos a 2 equipos que están jugando y una persona pertenece a un equipo y estuvo entrenando con el entrenador, supo cómo le enseñó el entrenador, las jugadas, etcétera. Si esta persona por algún motivo, se pelea con el entrenador y se va al equipo contrario, pues por consecuencia ya sabe ciertas estrategias, ya sabe cierta forma de combate, etcétera, porque ya está en el equipo contrario y estuvo entrenando con el entrenador. De igual manera es esto, las entes espirituales de maldad tenían una naturaleza espiritual de verdad por su decadencia o su caída, aprendieron cosas allá en los cielos de Dios Padre, una naturaleza, etcétera, pero ahora la tienen en tinieblas. Entonces, el Espíritu Santo lo que tiene es un ser ministrador y manifestador de, ¿cómo se dice la palabra? Y ministrador de verdades. Es decir, que el Espíritu Santo viene y tanto en el Antiguo Testamento aparece como desciende sobre alguien y ministra a esta persona y le da alguna administración de profética o alguna fuerza como Sansón
o diversidad de situaciones que ejerce el Espíritu Santo en alguien y le transmite una verdad. De igual manera, nosotros que tenemos el Espíritu Santo nos guía, nos enseña, nos forma en nosotros y nos dirige en nuestra vida como creyentes y nos ayuda a buscar a Dios, también como la Biblia habla del Espíritu de Cristo que está en nosotros y que el Espíritu de Cristo es el que clama Abba Padre, porque Él es el que está en nosotros, el que nos forma. También lo que dice Juan, dice que es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es decir, que Cristo, el Espíritu de Cristo en nosotros crezca para que nosotros menguemos. Entonces, bajo esta perspectiva de que Cristo nos puede llevar a pensar en bondad, nos puede llevar a estar en la paz, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, el Espíritu Santo nos va a ministrar de verdad, nos va a consolar, etcétera, y demás situaciones que el Espíritu Santo hace, inclusive guiarnos al arrepentimiento, etcétera, que a veces las personas solo pensamos que el Espíritu Santo llena y que el Espíritu Santo lo que hace es hacer caer a la gente, pero el Espíritu Santo es mucho más que eso. ¿A qué quiero llegar con todo esto? De que así como el Espíritu Santo genera ministraciones, genera consolación, genera pensamientos, arrepentimiento, etcétera, también estos seres que son espíritus, como principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad, también saben generar ministraciones, pero en el lado de las tinieblas, con pensamientos de concupiscencia, de pecado. También en lugar de consolar, traen terror, por así decirlo, miedo y afanes, preocupaciones. Entonces ellos son expertos en esas administraciones. Ahora, tomando en cuenta esto, que ellos también generan esta parte, por eso es importante que la Biblia dice, colóquense la armadura de Dios. Ahora, 13, por tanto, tomar la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firme. Entonces, el 11 habla de las acechanzas del diablo, el 12 habla de que hay entes espirituales ministradores de maldad que agarran a personas que están propensas a eso, así como el Espíritu Santo toma a un hombre para llevarlo a ministrar, en este caso, por ejemplo, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, que son guiados y usados por el Espíritu Santo para transmitir verdades y por lo tanto una conversión de, por ejemplo, Pedro de 3,000 o 5,000 personas para el Evangelio de Cristo. Asimismo, del lado de las tinieblas, también ellos toman a personas para transmitir, pero mentiras o maldades o engaños, pero es porque se dejan ministrar por estos entes de maldad, pero nuestra lucha no es necesariamente contra las personas, sino contra esos espíritus que toman a las otras personas. Es como cuando alguien predica y la persona dice, me convertí porque predicó tal predicador. Realmente no fue el predicador, sino fue el Espíritu Santo. Lo único que el predicador se dejó usar, pero realmente fue el Espíritu Santo el que convirtió a la persona y lo guió a un arrepentimiento, pero no necesariamente fue la persona. La persona lo que hizo fue dejarse ministrar para que el Espíritu Santo esté en él y por lo tanto transmita un mensaje exacto. Pero realmente el primordial o el esencial es el Espíritu Santo que generó todo. De igual manera pasa con las tinieblas. Las personas permiten que el espíritu de tinieblas esté en ellos y el espíritu de tinieblas fluye en ellos y por consecuencia es cuando generan ataques de todo tipo, ya sea porque alguien nos puede ofrecer alguna bebida alcohólica, nos invite a hacer algo malo, a robar o a adulterar, a fornicar, etcétera, pero es porque ellos están dejando manipular por una igual inclusive nosotros a veces podemos dejar que nos tomen espíritus o entes de maldad que permitan que fluyan en nosotros y nosotros terminamos diciendo o haciendo cosas porque nosotros en un momento, tal vez corto, estemos permitiendo que eso esté fluyendo. El ejemplo de esto es cuando eh, Pedro viene y le dice a Jesús, cuando habla de ir a la cruz, no te acontezca esto. Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Es decir, Pedro solo abrió una puerta pequeña, Satanás toma un momento en Pedro y habla a través de Pedro con un pensamiento o una facultad que tiene Pedro, tomando la identidad de amistad de Pedro o de discípulo hacia Cristo y transmite esa tentación y prácticamente Jesús le tiene que decir, apártate de mí, Satanás, eh, porque prácticamente lo que reprendió Jesús no fue a Pedro, sino fue a Satanás, que estaba moviendo, ministrando a Pedro. ¿Qué tiene que ver con todo esto?
Tiene que ver con los 2 aspectos, la colocación de la armadura, pero no solo la colocación de la armadura, sino la oración en todo tiempo. Por eso los versículos están amarrados desde Efesios 11 hasta el 17, que habla de toda la armadura de Dios, y luego dice orando en todo tiempo, es decir, no solo tengo que colocarme mi armadura, sino también tengo que orar en todo tiempo. Y en todo tiempo representa muchas situaciones. Vamos a colocarlas y todo esto lo estamos haciendo para el enfoque de la oración que vamos a tener. Entonces, tenemos orando en todo tiempo. Cuando hablamos de orando en todo tiempo, que es esto de aquí, es importante tomar en cuenta esto, el tiempo. ¿Qué hace referencia a tiempo? Tiempo significa varias cosas. Una de ellas es el tiempo, por ejemplo, tiempo de tristeza, tiempo de enojo, tiempo de dolor, tiempo de alegría, tiempo de serenidad, tiempo de aflicción, tiempo de frustraciones, hay cualquier tiempo que se puede manifestar, no un tiempo de, eh, esto es una hora, o 5 minutos, 10 minutos, no, en todo tiempo puede significar diferentes dispensaciones. Dispensaciones de la tierra, es decir, el tiempo pasado, la Revolución Francesa, la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, son tiempos. Ya el tiempo de prosperidad en los Estados Unidos, el tiempo de una nación de que tuvo guerra civil, el tiempo, en cualquier tiempo, Dios nos pide orar. Inclusive si estamos alegres, tenemos que aprender a orar en alegría. ¿Por qué menciono la alegría? Porque lo que sucede a veces es de que nosotros cuando estamos alegres lo que menos hacemos es orar. A veces oramos cuando estamos tristes o decepcionados o frustrados, o a veces es viceversa. A veces se ora a las personas más cuando están alegres y cuando viene una tristeza, una frustración, lo que hacen es dejar de orar. Entonces lo que Dios nos pide es que oremos en todo tiempo, independientemente de la situación que esté en nuestra vida, tenemos que orar para mantenernos firmes siempre con la armadura de Dios, pero siempre orando. No podemos andar con la armadura de Dios y solo enfocarnos en la armadura de Dios o la espada del Espíritu y olvidarnos de la oración. Por eso es de que amarra Pablo el estar firmes con la armadura, pero también con la oración. Es algo esencial que tenemos que tener para esta batalla o guerra espiritual que el enemigo está acechando, dice la palabra, constantemente. Cuando estamos en una acechanza, no es lo mismo que alguien esté preparando un ataque, sino que una acechanza es, lo voy a poner así como y me lo imagino, es como que vemos a veces en películas o en documentales de guerra donde está el francotirador, que prácticamente está viendo la oportunidad para prácticamente disparar a la persona en cualquier momento, en cualquier descuido. El otro puede ser de que una persona está vigilando constantemente para ver en qué momento alguien se descuida para ejecutar algún ataque o alguna situación. Está acechando. Entonces tenemos que aprender a entender que no solo tenemos que colocarnos, ojo otra vez, toda la armadura, sino también orar en todo tiempo. Esto vuelvo a resaltarlo porque a veces nosotros solo tomamos partes de lo que representa una armadura. Un ejemplo que podría ponerle acerca de esto, la armadura, eh, es como la parte del ministerio de la palabra. Regularmente las personas cuando hablan del ministerio de la palabra hacen referencia a predicar, profetizar, enseñar, etcétera. Pero el ministerio de la palabra no se encierra en predicar o enseñar. El ministerio de la palabra se encierra prácticamente bueno, según lo que yo conozco, en Esdras 7:10, que dice que Esdras dispuso su corazón para aprender la ley de Dios, para cumplirla y para enseñarla. Para mí ahí se encierra en lo que es el ministerio de la palabra. Y el último paso es el compartir, tanto enseñar, predicar, profetizar, instruir, exhortar, etcétera. Pero la parte del inquirir o el aprendizaje en la palabra se encierra en leer, meditar, escudriñar, guardar y oír. Por lo menos son 5 cosas. De esas 5 cosas, regularmente la mayoría de personas se enfoca en el estudio de la palabra. La mayoría, es decir, no usan todo el ministerio de la palabra, sino que solo se enfocan en uno, y ese enfoque regularmente es el estudio de la palabra. Hay personas que dicen que no hay que leer la Biblia, sino que solo estudiarla. Hay personas que dicen em, que es importantísimo estudiar, pero no leen la palabra. Entonces,
agarramos solo una pauta de las 5, es decir, solo agarramos el punto del estudiar la palabra, pero se nos olvida leer, el meditar, escudriñar. Otras personas, pues, se van a solo a meditar y tienen como por consecuencia piensan de que si ya estudian, están leyendo, pero no es lo mismo, el ejercicio no es el mismo. Por ejemplo, no es lo mismo jugar y que en ese juego yo corra, a que yo solo me dedique a correr, porque estoy ejecutando algo específico en lo que representa. Es decir, cuando yo juego fútbol, por consecuencia voy a correr, pero no todo el tiempo corro. Y no es lo mismo correr en una cancha que es corta, que puede ser de 10 metros, un ejemplo, a que corra 1 kilómetro, 2, 3, 4 kilómetros. El ejercicio no es el mismo, la pauta no es el mismo. Inclusive en el fútbol, los disparos ¿cómo se llama? Cuando uno va a un contragolpe o etcétera, es diferente los estallidos, por ejemplo, de una carrera a cuando alguien va corriendo para tener una resistencia. ¿A qué quiero llegar con esto y a qué quiero hacer la sombra de lo que representa? De igual pasa la armadura. A veces solo usamos nosotros el yelmo y tal vez tenemos bien formado nuestro yelmo. A otras personas pueden tener bien su calzado presto para el evangelio de la paz. Otras personas pueden estar bien ceñidos del cinto de la verdad, pero puede que le falte el escudo, puede que le falte la coraza de justicia y otras situaciones que debemos tener, pero también hay que entender de que tenemos que orar en todo tiempo. No solo la armadura, vuelvo a resaltarlo, sino que orar en todo tiempo. Ya mencionamos que tiempo no representa que esté yo, para el nombre de Jesús, ayúdame, y esté de unos 24 horas orando de esta manera, sino que cuando hablamos otra vez de orar en todo tiempo, hablamos de dispensaciones como el tiempo de alegría, tiempo de tristeza, tiempo de gozo, tiempo de paz, etcétera. En todos esos tiempos hay que aprender a orar. El otro punto del entender de la oración en todo tiempo, recordemos de que somos seres espirituales o seres que tenemos 3 dimensiones o 3 pautas en nosotros, que somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Entonces, no es lo mismo cuando yo esté o con mis labios orando, porque puede ser que mi cuerpo entero junto con espíritu y alma esté orando, pero también mi espíritu, al ser un ente espiritual que se mueve de diferente manera, puede estar orando. Mi corazón también puede estar orando mientras yo esté haciendo otras situaciones, mientras mi cuerpo esté tal vez jugando algún deporte o esté trabajando, tanto mi alma dentro de mí como mi espíritu pueden estar orando, pero yo puedo desconocer que ellos lo estén haciendo. ¿Me comprenden? ¿Cómo así? ¿Cómo diría alguien? ¿Cómo así que mi espíritu puede estar orando, mi alma está orando? Un ejemplo de eso es de que, por ejemplo, vengo yo y como, estoy comiendo cualquier comida. Estoy almorzando, cenando, desayunando, y lo que sucede es de que cuando yo termino de comer, a veces lo que hago yo es me paro, voy a la computadora y me pongo a trabajar. Pero cuando yo estoy trabajando, aparentemente no estoy comiendo, pero mi sistema digestivo está trabajando. Yo no sé qué está trabajando, de repente oigo que hace un sonido en mi estómago, ¿cómo se llama? El intestino tal vez se comienza a mover y de repente me paro porque tengo la necesidad de ir al baño. Ya sea como dirían por ahí, para el uno o el 2 en el sentido de, orinar o defecar. ¿Pero por qué es? Porque mientras estaba trabajando, estaba ejecutándose el sistema digestivo dentro de mí, y por consecuencia, yo no me tal vez ni siquiera me di cuenta. Inclusive el aparato circulatorio que uno tiene está moviendo la sangre del corazón a todas las demás áreas, pero realmente yo no percibo, yo no siento que el corazón esté trasladando toda esa sangre. A veces lo percibo cuando el pie se me queda dormido o siento como cosquillas porque ya no le dejó pasar la sangre. Entonces, el sistema sigue ejecutándose. ¿A qué quiero llegar con esto? De que a veces nuestro espíritu y nuestra alma no está orando en todo tiempo, en el sentido de que mi corazón ora o que mi espíritu ora. Y eso tengo base para decirlo, ¿por qué? Porque en la Biblia habla de que tenemos que meditar desde el corazón. La Biblia también habla de que Ana dice que oraba desde su corazón y sus palabras no se oían, aunque su boca se movía, porque su corazón oraba. Y hay otras cosas que la Biblia deja hablar acerca del espíritu, por ejemplo, que el espíritu de Moisés se reveló. No se reveló su alma, sino su espíritu fue el que se reveló, no es lo mismo. Entonces, el corazón, puede estar orando. También la Biblia habla de Cantar de los Cantares, dice: Mi corazón velaba, pero yo dormía".
Entonces significa de que el ser alma y espíritu no es, ellos no duermen como duerme el cuerpo. Ellos están apercibidos de alguna manera, pero tenemos que provocar de que el espíritu y el alma estén en constante oración, aunque yo, con mis labios y mi boca o estar acostado, eh, no esté orando en todo tiempo, pero ellos sí pueden estar orando en todo tiempo porque son seres diferentes o se mueven en diferentes tiempos. Entonces tenemos que aprender y por consecuencia tenemos que generar el hábito de orar y leer para tener una conexión en comunión con Dios y esa conexión provoca una oración constante, tanto en la razón que yo sepa que estoy triste, alegre o tenga prosperidad o tenga escasez, tengo que aprender a orar en diferentes tiempos, dimensiones, ministraciones o dispensaciones. Y también el hecho de que mi ser entero en sí mismo ore aunque yo no me esté dando cuenta, así como mi aparato digestivo, mi aparato circulatorio, mi aparato respiratorio y otras cosas que pasan en mí. Pero ellos van a estar orando, tanto mi espíritu como mi alma, pero esto tiene que ser un aprendizaje de tratar y transmitir una oración continua, un ejercicio continuo de oración. A través de orar y leer, ellos van a aprender, como decía la Biblia, bendice alma mía Jehová y no te olvides de sus beneficios. David le habla a su alma porque el alma parece como que fuese un ente independiente, un ente que es como que yo tuviera un amigo a la par y le digo, mira, no te olvides de orar, como que yo le dijera a un amigo, mira, no te olvides de orar, como lo tuviera enfrente, mira, no te olvides de orar, es decir, yo sé que yo quiero orar, pero yo necesito que mi amigo ore conmigo. Es cuando le dice prácticamente David al alma, alma, no te olvides de orar. Yo tengo la necesidad de orar, pero tú me estás estorbando para que yo ore en una plenitud con Dios. Recordemos de que tiene que haber un mutuo acuerdo, tanto entre mi entendimiento, mi ser, mi espíritu, mi alma, tiene que ponerse de acuerdo a orar. Vuelvo a resaltarlo, parecen seres independientes, pero es por lo mismo que ya mencionamos o que las personas conocen como Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres se ponen de acuerdo para hacer algo. Es decir, ellos no hacen las cosas solo porque sí, sino que los tres se ponen de acuerdo. Tanto Padre y el Hijo se pusieron de acuerdo para venir a la tierra. No fue de que, ahí te mando y mira qué haces Jesús, sino que tanto Padre como Hijo se pusieron de acuerdo. La palabra dice de que Jesús dijo: "Heme aquí, envíame a mí", así como en el libro está escrito acerca de mí. Entonces, Padre e Hijo, que representan diferentes manifestaciones, igual el Espíritu Santo, se ponen de acuerdo, y eso tiene que ser una facultad de que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo, tanto espíritu como alma tienen que ponerse de acuerdo en las cosas que son de Dios. ¿Para qué? Para que la Biblia dice: "Si 2 se pusieron de acuerdo, en todo lo que se pusieren de acuerdo, os será hecho". ¿Por qué? Porque a veces mi alma no tiene un conocimiento de Dios, pero mi espíritu sí tiene un conocimiento de Dios, porque la edificación del espíritu y la edificación del alma es diferente. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 14, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. También la Biblia dice que cuando alguien ora en lenguas, ora con el espíritu, su espíritu es edificado, pero su alma queda sin fruto, su entendimiento queda sin fruto. Entonces puede ser de que yo tenga edificado mi espíritu y percepciones espirituales, pero mi alma no las tenga y no conozca. Y a veces no lo quiere hacer, aunque su espíritu lo esté pidiendo, el alma no quiere y el alma pone un stop. ¿Por qué? Porque el alma no entiende o no comprende lo que tiene y por consecuencia no se da. Por eso hay muchas personas que puede ser que a veces les gusta la música en inglés, por ejemplo, pero no la escuchan porque no la entienden. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Su ser, su parte de su alma o parte de su espíritu viene y dice: "Ala, qué bonita esa música", pero ya el alma dice: "No, porque no la entiendo, no lo quiero, porque no lo entiendo", ¿me entiende? Entonces, son relaciones que el alma misma puede dar a bloquear ciertas administraciones, aunque pueden venir de Dios, porque el alma está ejerciendo algo en entendimiento, pero el espíritu sí está delante de eso. Entonces, es algo bien importante que tenemos que entender, eh, que tenemos que aprender a edificar. Tengo que aprender a edificar mi espíritu, pero también tengo que aprender a edificar mi alma, y el alma también tiene que aprender a tener entendimientos
pero mi espíritu tiene que aprender a recibir ministraciones para ser nosotros plenos. Por eso dice la Biblia que Dios santificará el espíritu, santificará el alma y santificará el cuerpo para la venida del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él santifica en todas sus áreas, no solo santifica el alma, no solo santifica el cuerpo. La última liberación que se va a dar va a ser la liberación del cuerpo. Esto basado en lo que dijo Pablo: "Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?". Porque también la Biblia dice que en nuestros miembros tenemos la ley del pecado, y también la Biblia dice de que los muertos en Cristo resucitarán primero, y seremos juntamente con ellos transformados. Ahora, vamos a establecer, puntos para la oración. Ya sé que ya me desfasé un poquito. Pero como vuelvo a mencionar, el hecho de estos temas es para que vayamos no solo a orar acá, sino también vayamos a orar en nuestra vida diaria basado en esto, y orarle a Dios para continuar con oración continua, en nuestro día, pues, o sea, no solo se basa en 10, 5 minutos de oración, sino que se basa en ministración para entender una oración y poder llevarla a cabo. Entonces, ¿qué tenemos que tocar acá en la oración de hoy? Es uno, para aprender a orar en todo tiempo, y eso va a conllevar, por consecuencia, buscar orar y leer continuamente nosotros, para que nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo comiencen a orar de una manera, constante e inconsciente inclusive. Y a la hora de hacerlo, vamos a comenzar a orar en todo tiempo, y esa práctica, prácticamente, eso también entender de que si yo estoy triste, me tiene que llevar, tengo que entender que tengo que orar a pesar de estar triste, y que inclusive si yo estoy con alegría, tengo que orar también con alegría. Y que no solo eso, sino entender de que si estoy en una guerra espiritual, no me tengo que olvidar de orar, porque es parte fundamental de mantenerme con la armadura de Dios. La armadura de Dios y la oración son parte esencial en todo esto de la batalla espiritual para para estar firmes. Entonces, recordemos esto: orar, para orar en todo tiempo, con todo lo que hemos mencionado, y también porque es parte de lo que se necesita para la guerra espiritual, en este caso con la armadura de Dios. Entonces oremos y pidámosle al Señor esto: orar en todo tiempo, pero también relacionado con la guerra espiritual, con mi vida en comunión con Cristo, y también con todo lo que representa entrar en intimidad con Él. Entonces oremos. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti con esta necesidad de buscarte, amarte, bendecirte, exaltarte y añorarte. Te pedimos hoy que nos ayudes a ser conscientes de tu verdad, tu pacto, tu misericordia y tu bondad. Ayúdanos para cada día buscarte con todo el corazón y adorarte en espíritu y verdad. Ayúdanos, por favor, papito lindo, para que sea ministrado nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, y que tanto espíritu, alma y cuerpo aprendan a orar en todo tiempo, no solo en los tiempos dimensionales, o los tiempos de dispensaciones de este mundo, o tiempo de escasez o de riqueza, o tiempo de amargura, o tiempo de dolor, o tiempo de alegría, o tiempo de gozo, o aprender a orar en todo tiempo, sino también que nuestro espíritu, alma y cuerpo estén constantemente en un sentir de oración, y que estén en esa dimensión de oración, porque es necesario que habitemos ahí. Tu palabra dice que tú enviarás un espíritu de oración para que oremos. Así que ayúdanos a habitar en esa dimensión de oración, en ese momento, para cualquier momento estar orando. eh, para cualquier momento estar en contacto, pero realmente un verdadero contacto a ti, una conexión directa, una conexión pegada, y en cualquier momento estar orando, así como nuestros sistemas, tanto digestivo como respiratorio, circulatorio, están constantemente en funcionamiento, también así nosotros estar constantemente en funcionamiento, en comunión contigo, en el aspecto de la oración. Y por consecuencia orar en todo tiempo, así como mi sistema circulatorio se mantiene todo el tiempo ejecutándose, asimismo necesitamos que estar en ti, en esta oración, todo el tiempo, en todo momento, tener ese espíritu de oración que nos va a llevar a orar, y ayúdanos para que nada nos quite el sentir de oración, sino también nosotros mantenernos firmes en este sentir de orar en todo tiempo, porque el enemigo va a estar acechando para que yo no pueda inclusive orar. Así que te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a conocer y entender más de ti, para no rechazar tu palabra, sino poder recibir tu palabra de verdad, y poder asimismo también creer a toda la administración que tú otorgas y transmites a nuestro ser y a nuestro corazón.
Te lo pedimos, amado bendito Creador, ayúdanos en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, por favor, a ser movidos, cimentados y formados en integridad de corazón, Padre. Te lo suplicamos con gran gozo, con gran alegría. Ayúdanos, por favor, Padre bendito, para andar en tu palabra verdadera, en tu misericordia y verdad. Ayúdanos, por favor, a ser constantes en ti, a bendecirte a ti, a adorarte a ti, a exaltarte a ti y a ser sujetos a ti, papito lindo. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea el honor y el poder, papito santo. Por los siglos de los siglos, tú eres Dios y tú eres Rey. Te damos la gloria a ti, la honra, el honor, el poder y la alabanza, Padre eterno, por los siglos de los siglos. Te agradecemos porque estás acá, porque bendice a los que nos oyen, bendice a cada uno que nos escucha, Padre. Transmite a su corazón, a su alma, Padre, la necesidad de buscarte en oración continuamente. Ayúdalos y ponles un espíritu de oración y pon el querer como el hacer en ellos, y para que cada día puedan ellos buscarte en oración y entrar en tu sensatez y en tu fidelidad, papito lindo. Te agradecemos por todo este amor, te agradecemos por toda esta bendición que estás otorgando a nuestros corazones y nuestras vidas. Te rogamos en Cristo Jesús, manifiesta tu verdad de la verdadera oración en nosotros y ayúdanos a cada día a practicar la oración, a vivir la oración, a recordar que la oración también va ligada a lo que representa la armadura de Dios y a estar firmes en esta guerra espiritual, velando en oración, con toda oración y súplica para también mantenernos firmes y estar atentos contra toda acechanza del enemigo. Así que hoy, oh Rey de Reyes y Señores de Señores, rogamos hoy la necesidad de esta búsqueda de tu nombre y tu verdad. Ayúdanos, por favor, Cristo, para buscarte con todo el corazón y adorarte a ti, Señor Jesús, con todo el corazón. Te lo rogamos y suplicamos, amado Cristo y Cordero. Te pedimos en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a andar en tu verdad. Ayúdanos a suplicar y también a indagar en la oración en todo tiempo y pedirle a ti, ¿verdad, papito lindo, que nos ayudes para poder adentrarnos en esto, para que no se nos olvide que tú eres Dios y Rey, para que no se nos olvide que tú eres Dios y fiel amado. Ayúdanos, por favor, papito lindo, para estar en tu verdad, andar en tu justicia, andar en tu paz, andar en tu sensatez. Te lo rogamos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Necesitamos hoy, papito lindo, andar en esta verdad que hay en ti, papito Rey. Te lo suplicamos, te lo rogamos, Padre eterno. Ayúdanos, por favor, a andar en tu verdad. Ayúdanos, por favor, a andar en tu justicia, a no olvidarnos de orar, sino entender que en todo tiempo debemos orar, no solo por el hecho de las acechanzas del diablo y porque va a fortalecer la armadura de Dios, sino también, Padre, porque necesitamos una comunión contigo, únicamente, no solo de como Padre, no solo como Rey y sacerdote, sino también nuestra necesidad de amarte, nuestra necesidad de que tú eres un amado y tú como amado necesitamos estar en comunión contigo porque eres nuestro amado. Necesitamos estar con nuestro amado llamado Jesús, Padre, y por eso necesitamos adentrarnos en esta oración en todo tiempo para amar y para adorar al amado de las naciones. Te lo suplicamos, amado Cordero de Dios. Necesitamos orar en todo tiempo para estar cerca de ti, adorarte a ti, bendecirte a ti y exaltarte a ti, amado Rey. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre eterno. Te rogamos en el nombre de Jesús, Padre Santo. Ayúdanos en el nombre de Jesús, Padre, para dar a ti gloria, para dar a ti honra, alabanza, exaltación y bendición a ti, Padre. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús. Te damos las gracias a ti, Papito Santo, por todo tu amor, por toda tu justicia, por toda tu verdad. Ayúdanos a ser alentados por ti y en ti, Padre. Te rogamos, Papito, motívanos inclusive a orar. Sabemos de que a veces no solo nuestra carne es la que se interpone, sino también a veces nuestra alma se desgana o se desanima por cosas que tal vez no ve, porque a veces tal vez pedimos y hemos orado cosas y no se han manifestado. Pero también puede ser porque no hemos entendido la verdad o la realidad de las cosas espirituales. Ayúdanos, por favor, a entender de que tú vas a contestar no como necesariamente nosotros queremos, sino como tu sabiduría así lo requiere o como tu propósito e inteligencia así lo demanda. Porque nosotros pedimos a veces cosas, pero lo pedimos en una dimensión o una estatura
o un pensamiento, pero tú lo dimensionas en otro sentido, pensamiento, Padre, porque tu palabra dice que mis pensamientos no son tus pensamientos, así como es del cielo a la tierra, así son tus pensamientos acerca de nosotros. Así que aunque yo pida algo, sé que también tú me darás más allá de lo que yo te pueda pedir, porque tu pensamiento es más grande que el mío. Si yo te pido amor, tú me brindarás no solo el hecho de la administración de amor delante de ti, sino el entendimiento de la revelación de Cristo Jesús crucificado, porque ahí eso representa el amor. Así que ayúdanos para que nuestro ser, en nuestro espíritu, alma y cuerpo esté cimentado tu amor y que nosotros podemos orar en amor en todo tiempo. Podemos orar con ruego y súplica en todo tiempo y no solo por nosotros, sino también como tu palabra dice, perseverando en oración y súplica también por todos los santos, es decir, no solo por la mi necesidad y tu necesidad, sino también por la necesidad que hay en los santos. Y también en otro versículo de abajo dice, Padre, tú lo sabes, orando por mí, dice el apóstol Pablo, para que cuando yo abra mi boca, lo habla como y diga las palabras del Evangelio como las debo de decir. Así que hoy rogamos y suplicamos, Padre, que si hay personas aquí que nos escuchan, que están predicando tu evangelio, te rogamos que los ministres y los ayudes para que cuando abran su boca, prediquen el evangelio como lo deben de predicar, que les dé las palabras indicadas y precisas, que los dirijas y ministres antes de ir a predicar, para que ellos puedan estar bien confirmados y formados en tu eternidad. Te rogamos y suplicamos por esta bendición, amado Cordero. Te pedimos hoy en el nombre maravilloso de Jesús que bendigas y ministres a cada persona, que lo dirijas en tu paz, en tu verdad, en tu justicia, en tu misericordia y benevolencia, y los dirijas para que te puedan adorar constantemente y para siempre. En el nombre maravilloso de Jesús, dirígelos y llénalos de tu presencia, de tu palabra, y ayúdalos a andar en tu verdad y en tu sensatez. A ti la gloria, la honra, honor, poder y alabanza, Padre. Bendice y ministra sus vidas y corazones y ayúdalos a adorarte en espíritu y en verdad. A ti, Jehová, la gloria, honra, honor y poder. Entonces, gracias, amado Padre. Amén, amén y amén. Entonces, vamos a concluir acá, dando las gracias a Dios y a todos ustedes por el tiempo. Vamos a... ok. Entonces, bueno, siempre recordándoles también de que estamos en diferentes redes sociales transmitiendo en vivo. Transmitimos en Facebook, en YouTube, en Twitter o Periscope, aunque ya dicen que van a cerrar Periscope. También estamos transmitiendo en Instagram, en Twitch, en Castbox y también en The Live y o algunas otras redes sociales. Y también pues estamos en otras redes sociales transmitiendo algún contenido, a veces un versículo, las transmisiones en vivo o algún otro material que pues, en estos tiempos vamos a comenzar a trasladar también. En SlideShare también tenemos documentos de algunas predicaciones, algunos mensajes también, y en Medium también tenemos contenido escrito. Entonces, vamos a concluir acá. Dios los bendiga a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes y primeramente Dios nos oímos en unos 5 minutos a las 6 de la mañana para lo que es la lectura de la palabra de Dios. Regularmente las oraciones las tenemos a las 5 de la mañana y las reuniones de lectura a las 7 de la mañana. Lo que hacemos en la lectura prácticamente es algo similar a lo que hacemos acá, y es leemos una lectura como que continua. En este caso estamos leyendo Lucas, y cuando leemos Lucas, pues luego de terminar de leer un fragmento de lo que los títulos de la Reina Valera, nos detenemos para comentar, exhortar o enseñar lo que leímos, como dice Nehemías 8:8. Y leían claramente el libro de la ley de Dios y eh, le colocaban el sentido para que comprendieran la lectura. Entonces, Dios los bendiga. Nos oímos primeramente Dios en 5 minutitos a las 7 para la lectura de la palabra de Dios. Dios los bendiga a todos y primeramente Dios nos oímos en 5 minutos. Bendiciones.